Sina ordenó a la esclava que alimentara a los cerdos, pero lo que arrojó en la pocilga lo reveló todo. La tarde caía pesadamente sobre la finca, con ese calor húmedo que se pegaba a la piel y hacía que el aire oliera a tierra mojada y a estiércol. Doña Eulalia, la señora, estaba sentada en el balcón, abanicándose con un abanico de marfil mientras observaba a los esclavos trabajar en los cañaverales. Sus ojos, fríos como piedras de río, se posaron en María, la joven esclava que llevaba un cubo de comida para los cerdos. «No tardes, perezosa», gruñó la señora, sin siquiera volver la cara. «Estos animales tienen que engordar para la fiesta del coronel». María bajó la cabeza y apretó con los dedos el asa del cubo hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Sabía que no era solo comida de los cerdos lo que había allí. Debajo de las cáscaras de yuca y los restos de frijoles, escondido en el fondo, estaba lo que sobró de la cena de la señora, un trozo de pan francés, casi entero, y un trozo de queso que la señora había rechazado porque estaba un poco duro. Cosas que a los ojos de la señora ya no eran buenas, pero que harían cantar de alegría a cualquier barriga vacía. Cuando llegó a la pocilga, María miró a su alrededor con sospecha. Los demás esclavos estaban lejos, inclinados bajo el sol, y la señora, aunque siempre desconfiada, parecía distraída por la visita del sacerdote. Con un movimiento rápido, ahuyentó con un grito a los cerdos hambrientos, y cuando estos se retiraron, arrojó al suelo no solo la comida podrida, sino también el pan y el queso escondidos bajo las cortezas. Fue entonces cuando escuchó el ruido. Un crujido seco como ramas rompiéndose. María se quedó helada. Entre los cerdos algo brillaba en el barro. No era un hueso ni un trozo de metal viejo. Era una cadena, fina y dorada, parcialmente enterrada donde los animales removían la tierra. Y colgando de él, sucio de barro pero aún reconocible, había un medallón con las iniciales E.C., Elías Correia, el marido de la señora, dado por muerto hace 2 meses en una emboscada en la carretera de Ouro Preto. El corazón de María dio un vuelco. Ella sabía demasiado. Sabía que el coronel había regresado a escondidas, herido, y que la señora lo mantenía escondido en el sótano, lejos de las miradas de los demás agricultores y de las autoridades. Sabía que las visitas nocturnas del médico se pagaban con oro y silencio. Y ahora allí, en la pocilga, había pruebas de que algo mucho peor había sucedido. Los cerdos gruñeron empujándose unos a otros, y uno de ellos, el más grande, hundió el hocico en el barro y mordió la cadena, arrastrándolo. María no lo pensó 2 veces. Con manos temblorosas, se sumergió en la pocilga, ignorando el olor nauseabundo y los gruñidos de los animales a su alrededor. Cuando sus dedos se cerraron alrededor del medallón, escuchó la voz de su dama cortando el aire como un látigo. «¿Qué haces ahí, cabrón?» María se dio la vuelta lentamente con el medallón escondido en su puño cerrado y el sudor corriendo por su frente. Los ojos de la dama estaban muy abiertos, no por la sorpresa, sino por el pánico. Porque ambos lo sabían, si se encontraba ese medallón, no sería solo el secreto del coronel el que saldría a la luz. También sería la razón por la que nunca volvería a salir de ese sótano. Y lo que la señora había hecho para garantizarlo. La noche de ese día sería larga. Y no todos saldrían vivos de ello. El barro de la pocilga se pegó a los dedos de María mientras se levantaba, sus huesos crujían por el cansancio. La dama dio un paso atrás, arrastrando sus faldas de seda por el suelo de tierra, como si el simple contacto con ese lugar pudiera manchar su blanca piel. Pero no fue el barro lo que la asustó, fue el brillo en los ojos de María, una llama que no estaba allí por la mañana. «No entiendes lo que haces, ingenua». La voz de la señora tembló pero se recuperó rápidamente, sus dedos apretaron el abanico de marfil hasta que los nudos se pusieron blancos. «Ese medallón no es tuyo. Y no es mío. Pertenece a alguien que ya está muerto». María no respondió. El peso del metal en su mano ardía como brasas, pero no lo soltó. No después de escuchar los gemidos que salían del sótano las noches en que el coronel bebía hasta desmayarse. No después de ver a la señora bajar las escaleras con un plato de comida envenenada, sonriendo como si llevara dulces para un niño. «Está despierto», murmuró María, más para sí misma que para su señora. «¿Y sabes que lo dejaste ahí?» Un relámpago atravesó el cielo, seguido por un trueno sordo que sacudió las ventanas de la mansión. La señora rió con un sonido agudo y roto como el de un cristal bajo las botas. «Despierto. Ese ya no es un hombre.
Y. Un fantasma, y los fantasmas no hablan. Dio un paso adelante hundiendo los talones en el barro, y agarró la muñeca de María con tanta fuerza que dejó moretones. Pero tú, hablarás. Vas a decirme dónde escondiste esto, o te juro que te unirás a él en el sótano. Pero no tendrás la suerte de morir rápidamente. María no pudo resistirse. Dejó que su señora la arrastrara hasta el balcón, donde la luz amarilla de las lámparas parpadeaba como velas apagadas. Los esclavos ya se habían retirado, pero ella sabía que estaban escuchando. Siempre escucharon. Y algunos, como el viejo tío Joaquín, sabían más de lo que dejaban ver. ¿Crees que eres el primero que intenta desafiarme? Escupió la señora las palabras con el aliento oliendo a coñac y a odio. ¿La primera en pensar que puede vencerme? Mira a tu alrededor, María. Esta casa fue construida con huesos. El mío y el de ellos. Y no voy a dejar que una sucia criada de pocilga lo derribe todo. María miró. Vio las paredes agrietadas por el tiempo, los retratos de los antepasados de la señora colgados como jueces silenciosos. Vio sangre seca en el suelo donde habían azotado a la última fugitiva hasta que ya no pudo gritar. Pero también vio el tenue resplandor que provenía de la cocina, donde aún hervía la olla de hierro con la pócima que la señora preparaba todas las noches, la que mantenía al coronel con vida, pero no lúcido. El que lo convirtió en algo peor que un fantasma, un hombre atrapado entre la memoria y la locura, recordando demasiado para morir, olvidando demasiado para ser libre. «Tienes miedo», dijo María suavemente. «Miedo del que dirá cuando realmente despierte». La señora llamó. No con la mano, sino con el anillo de sello que había heredado de su madre, engastado con piedras que cortaban la mejilla de María como cuchillos. El sabor del hierro le llenó la boca, pero no gritó. Sonrió. Ya se ha despertado. Un grito atravesó la noche. No era humano, o no era simplemente humano. Provenía del sótano un aullido largo y estremecedor, como si algo estuviera siendo arrancado de la oscuridad. La dama palideció. Los esclavos que antes habían respirado en silencio, ahora se miraron entre sí. Algo había cambiado. Algo hiciste, susurró la señora con los labios secos. ¿Qué le diste? María escupió sangre en el suelo. Nada. Simplemente dejé de dar lo que tú diste. El coronel salió de las escaleras del sótano como un cadáver recién desenterrado. La luz de la lámpara parpadeó sobre su rostro, dejando al descubierto su piel amarilla y sus ojos hundidos como agujeros de gusano. Pero él estaba de pie. Y él estaba sonriendo. Mi querida esposa, su voz era una mezcla de grava. ¿Cuántos años pensaste que podrías mantenerme así? Como un perro envenenado, que ladra pero nunca muerde. La señora retrocedió hasta chocar contra las columnas del porche. Los esclavos se arrodillaron no por respeto, sino por terror. Solo María quedó en pie con el medallón colgando ahora alrededor de su cuello, caliente como un hierro. No me tocarás, intentó ordenar la señora, pero su voz era un hilo. No después de lo que hiciste. No después de lo que hizo. El coronel rió, un sonido que pareció sacudir los cimientos de la casa. Ah, pero ya lo hice, querida. Toqué todo. Y ahora, sus ojos se posaron en María, no con odio, sino con algo parecido a agradecimiento, ahora le toca a ella. El aire se volvió espeso como miel podrida, pegajoso y asfixiante. La dama levantó su mano temblorosa, sus dedos apretados como las garras de un pájaro moribundo, pero ya no había más órdenes que dar, ni más látigos que levantar. El coronel avanzó, sus botas crujieron en las tablas del porche y cada paso era un martillo golpeando un ataúd. María no retrocedió. El medallón que llevaba en el pecho latía, no con el calor del metal, sino con algo vivo, algo que siseaba en un lenguaje olvidado por los hombres. Lo había encontrado enterrado bajo la higuera donde los niños nacían muertos, donde la tierra bebía sangre y no daba nada a cambio. La señora lo llamó brujería, pero María lo sabía, era solo recuerdo. El recuerdo de manos que habían sido más fuertes que las cadenas. ¿Crees que todavía tienes poder aquí? El coronel se detuvo a un pie de ella, su aliento olía a cachaca y cosas peores. Esta casa, esta tierra, este aire, todo es mío. Incluso sus suspiros, señaló a la dama, que ahora estaba encogida contra la pared,
con los ojos muy abiertos como los de un animal a punto de ser sacrificado. María sonrió. No era una sonrisa de servidumbre ni de miedo. Era la sonrisa de quien ya había visto el fondo del pozo y encontró allí no un final, sino una puerta. No es tuyo, dijo en voz baja. Nunca lo fue. El coronel extendió la mano para agarrarla por el pie. Delgado, pero sus dedos no se cerraron en el aire. Se hundieron como si María estuviera hecha de niebla, y cuando intentó retirar el brazo, algo se lo detuvo. Una sombra se enroscó alrededor de su muñeca, oscura y húmeda, como las raíces de una higuera después de la lluvia. ¿Qué es eso?, gritó sacudiendo su brazo, pero la sombra se elevó, serpenteando por la manga de su abrigo, por su pecho, por su cuello. La piel por donde pasó se volvió gris, como papel quemado sin llama. La dama dejó escapar un gemido ahogado. Los esclavos, todavía arrodillados, comenzaron a murmurar, algunos rezando, otros riéndose, una risa seca, de alivio, de venganza pospuesta durante demasiadas lunas. Cavaste tu propia tumba, dijo María, mientras el coronel se debatía, la sombra ahora cubría su boca, ahogando sus gritos. Todo hombre que azota la tierra acaba sepultado en ella. Los ojos del coronel se encontraron con los de ella, llenos de un terror tan puro que casi dolía. Intentó hablar, pero solo salió un sonido húmedo, como si sus palabras se ahogaran en el barro. Luego, lentamente, su cuerpo empezó a desmoronarse. No como carne podrida, sino como algo que se desgarra, los huesos se convierten en polvo antes de tiempo, la piel se desmorona en tiras arrastradas por el viento, el alma, si la hay, es succionada hacia las profundidades donde la higuera enterró sus secretos. Cuando terminó, no quedaba ni siquiera polvo. Solo el olor a tierra removida y el medallón de María, ahora frío como la primera luz de la mañana. La señora se desplomó. No lloró. No gritó. Se quedó allí un muñeco de trapo con los hilos cortados, mientras los esclavos se levantaban, uno a uno, con los ojos brillando no con lágrimas, sino con fuego. María se volvió hacia ellos. No necesitaba decir nada. Ellos lo sabían. La casa seguía en pie, pero ya no era una prisión. Era una herida abierta, y ahora sangraba libertad. Y afuera, más allá de los cañaverales, el viento susurraba nombres prohibidos hacía mucho tiempo.